Buenos días. Como ya sabéis, llevamos varias sesiones trabajando pequeños aspectos sobre análisis sintáctico. Pues bien, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es repasar un poco todo lo que ya sabemos y al final os plantearé cuál es la tarea que quiero que hagáis. Para ello, vamos a repasar sujeto y predicado con este concepto tan unido a ellos que es el de concordancia. Veremos y repasaremos los tipos de sintagma y su estructura y al final lo que haremos será explicaros la tarea que tenéis que hacer y yo os pondré un modelo para que sepáis exactamente cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Pues vamos a por ello. Cuando nos enfrentamos a una oración, lo primero que tenemos que tener claro es qué parte de la oración es el sujeto y qué parte es el predicado. Para ello tenemos que saber exactamente qué es un sujeto y qué es un predicado. Vamos a verlo. Un sujeto es la parte de la oración que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, fijaros en este ejemplo que he puesto aquí. Javier abre la puerta. En esta oración, la acción que tenemos es abrir. El verbo que tenemos es abrir. Muy bien. Pues Javier es quien está realizando esa acción, porque Javier es quien coge el picaporte, quien lo gira y quien abre finalmente la puerta. Por tanto, decimos aquí que Javier es quien realiza la acción del verbo. Por tanto, Javier sería el sujeto. ¿De acuerdo? En otros casos, el sujeto es quien recibe la acción del verbo. Vamos a ver el ejemplo. El portero fue golpeado por la pelota. Aquí el verbo es golpear. ¿De acuerdo? Bien. Y el sujeto sería el portero. Pero cuidado, porque aquí el portero no está golpeando a nadie, sino todo lo contrario. El portero es quien recibe la acción del verbo. ¿De acuerdo? Por eso decimos que en este caso, el sujeto, el portero, recibe la acción del verbo, porque él no golpea, sino que es golpeado. Bien. Y en último caso podríamos decir que el sujeto es aquella persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. Por ejemplo, si yo digo, Javier tiene dolor de muelas, Javier es el sujeto en esta oración, pero Javier aquí no realiza la acción y no la recibe, que veíamos en los casos anteriores. En este caso estamos simplemente diciendo algo sobre Javier. Y en este caso sabemos que tiene dolor de muelas. ¿De acuerdo? Estos son los tres casos principales de sujeto. Vamos a ver el predicado. El predicado, por tanto, es lo que se dice del sujeto. Si en esta oración Javier abre la puerta, Javier es el sujeto, el predicado es lo que se dice del sujeto, es decir, ¿qué está haciendo Javier? Abre la puerta. Si el portero fue golpeado por la pelota, en esta oración el portero es el sujeto, fue golpeado por la pelota es lo que se dice del sujeto, por tanto, fue golpeado por la pelota es el predicado. Y lo mismo sucedería en el último ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, dicho de otra forma, en una oración tenemos sujeto y predicado. Una vez que tenemos localizado el sujeto, es muy fácil decir que es el predicado, porque es todo lo demás. Vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora con un ejemplo. Fijaos en esta oración. El mensajero trajo ayer mi pedido. Para localizar el sujeto y el predicado de esta oración, lo primero que tengo que localizar es el verbo, y en este caso es trajo, que es una forma del verbo traer. ¿De acuerdo? ¿Quién en esta oración realiza la acción del verbo o recibe la acción del verbo? Bueno, pues en este caso es el mensajero. El mensajero es quien realiza la acción del verbo traer, porque el mensajero es quien ha llegado a mi casa y quien ha traído el pedido. Por tanto, el mensajero es el sujeto. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos un pequeño truco por si no estamos muy seguros de cuál es el sujeto, que es lo que llamamos concordancia. Concordancia quiere decir que el sujeto y el verbo comparten la persona y el número. Vamos a ver si en este caso sucede así. Vamos a pensar en la palabra trajo. ¿Qué persona y qué número sería? Sería tercera persona del singular. Si el sujeto y el verbo concuerdan, el sujeto tendría que ser también tercera persona del singular. Vamos a ver si es así. El mensajero, ¿es tercera persona del singular? Efectivamente, es tercera persona del singular. Por tanto, a través de la concordancia, nos aseguramos de cuál es el sujeto de una oración también. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con el ejemplo de antes. El mensajero trajo ayer mi pedido.
Ya hemos visto que el mensajero era el sujeto y sabemos que el resto de elementos de la oración es el predicado. Por tanto, el mensajero es el sujeto y trajo ayer mi pedido es el predicado. Muy bien. La función de sujeto está realizada siempre por un tipo de sintagma y la función de predicado está realizada por otro tipo de sintagma. Si recordáis, había 5 tipos de sintagma. El sintagma nominal, el sintagma adjetival, sintagma adverbial, sintagma verbal y sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Bien, para saber qué tipo de sintagma es cada una de las funciones que tenemos aquí, tenemos que pensar en su palabra más importante. En el caso del mensajero, ¿cuál sería la palabra más importante? Pues sería el mensajero. Esta es la palabra más importante de este sujeto. ¿Qué categoría gramatical es el mensajero? Es decir, ¿qué tipo de palabra es? Pues es un sustantivo, es un nombre. Por tanto, si la palabra más importante de este sujeto es un nombre, el sujeto será, por tanto, un sintagma nominal. En el caso del predicado, sabemos que la palabra más importante del predicado siempre es el verbo. Por tanto, el predicado siempre será un sintagma verbal. Y tenemos aquí la palabra más importante. Vamos a dar un paso más. Vamos a recordar la estructura de los sintagmas y vamos a ver qué elementos aparecen en nuestro sujeto y qué elementos aparecen en nuestro predicado. La estructura de un sintagma nominal sería esta. Un sintagma nominal puede tener un modificador, que en el caso de sintagma nominal lo vamos a llamar determinante, puede tener un núcleo, bueno, puede tener no, siempre aparece un núcleo, y puede tener un complemento. Fijaros que las dos opciones que pueden aparecer o no, que son el modificador y el complemento, las he puesto entre paréntesis, para que recordéis que eso a veces aparecerá, pero a veces no aparecerá. Sin embargo, el núcleo siempre tiene que aparecer. Bien, el núcleo va a ser la palabra más importante y va a ser quien dé nombre al sintagma. Si nos fijamos en el mensajero, hemos dicho que la palabra más importante es mensajero, así que mensajero va a ser el núcleo de este sintagma nominal. Y la palabra el, que aparece a su lado, va a ser un modificador que vamos a llamar determinante porque es el sintagma nominal. En este ejemplo no aparece ningún tipo de complemento, por tanto, ya lo tenemos. El sintagma nominal sujeto está formado por el determinante y el núcleo mensajero. Vamos a ver el sintagma verbal predicado. La estructura de un sintagma verbal predicado va a ser siempre el núcleo, que en el caso del sintagma verbal será el propio verbo, y aparecerán complementos. En alguna oración puede que no aparezcan complementos, pero normalmente sí que van a aparecer. Vamos a fijarnos en el ejemplo. Trajo ayer mi pedido. Como la palabra más importante de este sintagma verbal es trajo, trajo va a ser su núcleo. Y lo demás van a ser complementos. Y tenemos un complemento aquí y otro complemento aquí. Así que en este caso tenemos un sintagma verbal con un núcleo y con dos complementos. Algunas veces podéis tener problemas para decir cuáles son los diferentes sintagmas que forman una oración. Para ello os voy a enseñar un pequeño truco. Vamos a recordar cuál es la definición de sintagma. Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que realizan una función determinada dentro de la oración. Esto quiere decir que las palabras de un sintagma van a estar siempre juntas y que no las podemos separar. Si pensamos en esta oración, el mensajero trajo ayer mi pedido y lo queremos delimitar en sintagmas, si tenemos dificultades o no sabemos dónde cortar, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar los grupos de palabras, los diferentes sintagmas de orden. Las palabras que puedan cambiar de orden, pero que no se separen, que no se puedan separar entre sí, serán sintagmas. Vamos a verlo. El ejemplo original dice, el mensajero trajo ayer mi pedido. Vamos a desordenar la oración. Podemos decir, el mensajero trajo mi pedido ayer. Si os fijáis, ayer y mi pedido, en este caso los he cambiado de posición. ¿Vale? Eso quiere decir que son dos sintagmas diferentes, porque los puedo cambiar de posición. Sin embargo, fijaros que mi y pedido no han cambiado de posición, no se pueden separar. ¿Por qué? Porque son dos palabras que forman parte del mismo sintagma. Entonces, podemos decir que el mensajero es un sintagma, ayer es un sintagma y mi pedido es un sintagma. Y en este caso, se comparten. ¿Por qué? Porque las hemos podido cambiar de posición y han cambiado juntas. Eso quiere decir que están trabajando juntas, que realizan una función dentro de la oración. Eso es un sintagma. Si lo liamos un poco más, vamos a desordenar todavía más la oración. Ayer trajo mi pedido
el mensajero. Fijaros que ahora hemos cambiado mucho de posición, ¿eh? La palabra ayer la hemos puesto al principio de la oración. Mi pedido lo hemos mantenido más o menos en la misma posición que estaba antes, pero el mensajero, que estaba al principio, lo hemos traído al final. Sin embargo, se siguen respetando los mismos grupos de palabras. Mi y pedido siguen estando juntos y el y mensajero siguen estando juntos. Y eso quiere decir que forman un solo sintagma. ¿De acuerdo? Muchas veces podemos encontrar un sintagma dentro de otro. Es decir, que los sintagmas son como las muñecas rusas, que podemos meter una dentro de la otra. Si recordamos el predicado, hemos dicho que el predicado era un sintagma verbal. Y dentro de ese sintagma verbal teníamos núcleo y complementos. Pues bien, cada uno de esos complementos va a ser a su vez un tipo de sintagma. Por tanto, vamos a tener esos complementos que son sintagmas dentro de un sintagma más grande que es el predicado. Vamos a ver este concepto con dos ejemplos pequeños y muy simples para que después lo podáis hacer vosotros. Fijaros en el ejemplo primero. Mi hermano pequeño. Mi hermano pequeño es un sintagma. Para saber qué tipo de sintagma es, necesitamos saber cuál es su palabra más importante, es decir, su núcleo. Y así sabremos qué tipo de sintagma es. Bien, su palabra más importante es hermano. Por tanto, hermano va a ser el núcleo de este sintagma. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué categoría gramatical tiene? Es un sustantivo, es un nombre. Por tanto, mi hermano pequeño será un sintagma nominal. Vamos a recordar la estructura del sintagma nominal. Podía aparecer un modificador determinante, siempre tenía un núcleo y podía aparecer un complemento. En este caso ya tenemos el núcleo. ¿Qué sería mi? Pues mi sería el determinante. ¿Y qué sería pequeño? Bueno, pues pequeño está dando características a hermano. ¿Qué tipo de palabra es pequeño? ¿Qué categoría gramatical tiene? Es un adjetivo. Por tanto, pequeño será un sintagma adjetivo. Pero claro, ¿qué función tiene? Tiene la función de complemento. Y así veis que dentro del sintagma nominal, que es todo, tenemos otro sintagma, en este caso un sintagma adjetivo, que realiza la función de complemento. Este es el concepto de muñecas rusas que os decía antes. Vamos a ver el ejemplo número 2 y así trabajamos la estructura del sintagma preposicional, que es un poco diferente. Fijaros en el ejemplo 2 que dice, la cartera de cuero. Bien, primero vamos a pensar qué tipo de sintagma es la cartera de cuero. Para ello, como siempre hacemos, hay que buscar la palabra más importante, su núcleo. En este caso es cartera. Cartera sería el núcleo. Cartera es un sustantivo, por tanto, todo el sintagma, la cartera de cuero, será sintagma nominal, porque cartera es un sustantivo, es un nombre. Si recordamos otra vez la estructura del sintagma nominal, puede tener un determinante modificador, siempre tiene un núcleo y puede tener un complemento. El núcleo ya lo tenemos, que es cartera, la sería el determinante y de cuero sería el complemento. En este caso, es un sintagma un poco especial, porque empieza con esta palabra. Es decir, empieza por preposición. Por tanto, vamos a tener un sintagma preposicional. Y su estructura es un poco diferente. La he puesto aquí abajo. La estructura del sintagma preposicional es un enlace que va a ser siempre la preposición y todo lo que quede va a ser el término. Normalmente va a ser un sintagma nominal, aunque puede ser otro tipo de sintagmas. Vamos a buscar entonces los dos elementos. De cuero, como decimos, va a tener dos partes, enlace y término. El enlace va a ser siempre la preposición. Por tanto, el de va a ser el enlace. Y cuero va a ser el término. ¿Vale? Pero a su vez, cuero es un tipo de palabra, es un sustantivo. Por tanto, este término va a ser un sintagma nominal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros el concepto de muñecas rusas, ¿eh? Tenemos un sintagma nominal grande, la cartera de cuero. Dentro de ese sintagma nominal tenemos determinante núcleo y un complemento que hemos dicho, se me olvidó ponerlo, que hemos dicho que era un sintagma preposicional. Y dentro de ese sintagma preposicional tenemos un término que a su vez va a ser un sintagma nominal. Por tanto, tenemos 1, 2 y 3 sintagmas, uno dentro del otro. El trabajo que quiero que hagáis hoy es analizar dos oraciones en vuestro cuaderno. Para ello, yo os voy a dar un ejemplo de cómo lo tenéis que hacer. Las oraciones que quiero que analicéis son estas.
Los albañiles terminaron el muro a las 8. Y la segunda, escribo en mi diario por las noches. No solamente quiero que hagáis el análisis en el cuaderno, sino que quiero que hagáis un vídeo donde me expliquéis todo el proceso. Y después ese vídeo quiero que me lo enviéis, ya sabéis, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, cómo compartir un vídeo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, repito, yo os voy a poner un ejemplo ahora mismo para que sepáis exactamente cómo quiero que lo hagáis. No tenéis que inventar nada, simplemente tenéis que ir siguiendo los pasos que yo utilizo para que poco a poco vayáis aprendiendo a analizar correctamente pequeñas oraciones. Vamos con ello. Ante cualquier oración, lo primero que tenemos que hacer es localizar el verbo. Vamos a empezar por ahí. Los alumnos regalaron un jamón a su profesor. El verbo en esta oración es regalaron, viene del verbo regalar. Ahora lo que tenemos que localizar es el sujeto, es decir, aquella parte de la oración que puede realizar la función que dice el verbo, que puede realizar la acción, perdón, del verbo, y que además concuerde con él. En este caso sería los alumnos. Los alumnos es el sujeto de la oración, porque son quienes realizan la acción de regalar. Si pensamos en el concepto de concordancia, regalaron es tercera persona del plural y los alumnos también es tercera persona del plural. De esa forma nos queda muchísimo más claro que los alumnos es el sujeto de la oración. Si ya hemos localizado el sujeto, todo lo que nos queda sería el predicado. Y de esta forma ya tenemos las dos grandes partes de la oración, el sujeto por un lado y el predicado por el otro. Vamos a analizar cada una de las dos partes. Un sujeto, hemos dicho que siempre está formado por un sintagma nominal, es decir, un sintagma cuyo núcleo sea un nombre. Vamos a ver si en este caso se hace así. La palabra más importante, el núcleo de este sintagma, es alumnos, y alumnos es un nombre, es un sustantivo. Por tanto, está muy claro que este sujeto es un sintagma nominal. Alumnos, por tanto, sería el núcleo, y si pensamos en la estructura del sintagma nominal, modificador determinante, núcleo y complemento, los sería el determinante. Y de este modo tenemos analizado completamente el sujeto. Vamos al predicado. El predicado, hemos dicho antes, que siempre es un sintagma verbal, que realiza la función de predicado. Y tiene un núcleo que siempre es un verbo. Por tanto, regalaron sería el núcleo de este sintagma verbal predicado. La estructura de un sintagma verbal era el núcleo y complementos. Así que si ya tenemos el núcleo, todo lo que nos queda va a ser complementos. Bien, pero tenemos varias palabras. Tenemos un jamón a su profesor. Y aquí tenemos que pensar si es un solo complemento o tenemos varios complementos. Antes os he enseñado un truco, que es cambiar las cosas de posición. Y las palabras que cambien juntas, que no se puedan separar, formarán parte de un sintagma. En este caso podríamos decir regalaron un jamón a su profesor, pero también podríamos decir regalaron a su profesor un jamón, es decir, las podríamos cambiar de posición. Por tanto, quiere decir que un jamón va a ser un complemento y a su profesor va a ser otro complemento. Así tenemos un complemento aquí y otro complemento aquí. Hemos dicho también antes que los complementos son a su vez sintagmas. ¿Recordáis aquello de las muñecas rusas? Bueno, pues vamos a ver qué tipo de sintagma es el complemento un jamón. La palabra más importante es jamón, que va a ser su núcleo. Y como es un sustantivo, un nombre, este complemento va a ser un sintagma nominal. Y como en el sintagma nominal tenemos determinante, núcleo y complemento, en este caso un va a ser su determinante. Vamos al siguiente complemento, al que dice a su profesor. Este complemento empieza por preposición. Por tanto, este complemento va a ser un sintagma preposicional. El sintagma preposicional tiene una estructura un poco especial porque era enlace y término. La preposición siempre va a ser el enlace. Por tanto, la palabra a va a ser el enlace. Y todo lo demás va a ser el término. Pero tenemos varias palabras, por tanto, podemos pensar que eso que tenemos ahí es un sintagma también. Este término va a ser un sintagma nominal. ¿Y por qué sabemos que es un sintagma nominal? Porque la palabra más importante es profesor y profesor es un sustantivo, un nombre. Por tanto, va a ser el núcleo de este sintagma nominal. Así que profesor es el núcleo. Y su, que forma parte también, no lo olvidemos, de un sintagma nominal, va a ser su determinante.
Y de esta forma tenemos un sintagma nominal sujeto con su estructura analizada y un sintagma verbal predicado con su estructura analizada. El sintagma verbal predicado, que es más complejo porque tiene más palabras, va a tener un núcleo y va a tener diferentes complementos. El primer complemento era un sintagma nominal con su estructura determinante y núcleo. Y el segundo complemento era un sintagma preposicional con su estructura enlace y término. Este término era a su vez un sintagma nominal y si analizábamos el sintagma nominal teníamos determinante y núcleo. Y de esta forma tenemos analizada completamente toda la oración. Ahora lo único que queda es que vosotros me imitéis y hagáis ese vídeo que os he pedido analizando las dos oraciones que os he puesto antes. Venga, que tampoco está complicado. Espero vuestros vídeos. ¡Hasta luego!